Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio del Consejo del Condado de Prince George's, en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Mi nombre es Andrea Zarralde. Bullying o intimidación física o verbal en contra de nuestros niños y jóvenes en las escuelas o a través de Internet es un problema muy serio que ahora los expertos están llamando epidemia silenciosa. Se estima que aproximadamente el 30% de los estudiantes latinos podrían estar siendo víctimas de bullying y lo más preocupante es que los padres de familia ni siquiera podrían estar enterados que sus hijos están siendo víctimas de estas intimidaciones. Hoy en Línea Directa vamos a hablar de este tema y sobre todo vamos a brindarles herramientas a ustedes, padres de familia, para saber cómo tratar este problema con sus hijos. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan en el estudio Jorge Figueredo. Él es director ejecutivo de EduFuturo, una organización muy respetada en Virginia por su trabajo para mejorar la educación de niños y jóvenes inmigrantes. También está con nosotros Gabriela Romo, especializada en trauma y adaptación cultural. Ella es psicóloga y nos acompaña en el estudio. Y Diego Uriburu, director ejecutivo de la reconocida organización comunitaria Identity, que vela por el bienestar de jóvenes inmigrantes. Bienvenidos los tres a este programa de Línea Directa, un tema que ya como padres de familia tenemos que quitarnos la venda de los ojos y saber que existe. Y además darnos cuenta que cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de este tipo de intimidaciones. Empecemos, Gabriela, por entender qué es bullying. El bullying, bueno, consiste en infligir un daño emocional, psicológico, puede ser también físico en una víctima. Y esto se hace de una manera sistemática, crónica. O sea, esto quiere decir que hay una repetición de este daño. También parece ser que hay un desbalance en el poder, ¿no? Y sobre todo que la persona o sea, el acosador que está haciendo este daño, digamos que lo hace a propósito, o sea, lo disfruta. Y bueno, hay diferentes tipos de acoso, de bullying. Está el verbal, el emocional, el psicológico, físico, pero también ahora estamos viendo que en las redes y a través del Internet. ¿Cuál es el impacto psicológico para las víctimas de bullying? Mira, lo que vemos de manera más clara es en el autoestima de la víctima. Vemos también que por este estrés en el cual constantemente están viviendo, desarrollan ansiedad, desarrollan también depresión, y esto es muy peligroso porque puede llevar al suicidio, y es porque se sienten abandonados, solos, que no tienen otra escapatoria, ¿no? Y aparte de esto también lo vemos que hay síntomas de postrauma y bueno, y se ve reflejado también en la escuela, pero también en casa. Diego, hablemos de la era Trump. Para nadie es un secreto que esta era es sinónimo tajante de ataques antiinmigrantes y muchos de nuestros niños y jóvenes lo sufren porque están siendo atacados por afroamericanos, por blancos, pero ahora también hay una tendencia muy marcada que son los niños que nacieron en este país, que son ciudadanos de padres inmigrantes, ahora están atacando a los jóvenes o niños recién llegados de países de América Latina. ¿Qué sucede en este aspecto con el bullying y esta ola antiinmigrante? Lo que decís es muy cierto. Estos problemas siempre han existido, pero se han exacerbado enormemente en los últimos años. Tenés a gente blanca, gente afroamericana y latinos nacidos aquí que se juntan en atacar, intimidar, hacer bullying a estos chicos recién llegados de diferentes maneras. Una manera que ha sucedido mucho últimamente tiene que ver con llamarlos chanchis, como si fuesen cerdos, y eso tiene implicancias muy grandes, no solamente para con el niño y su relación con la escuela, pero también el niño o la niña y su familia, donde vemos casos donde, como los niños no quieren verse identificados como tales, empiezan a rechazar la cultura de los papás. Y es muy difícil, y después tenés casos más extremos donde se convierte en bullying, porque como dijo Gabriela, tiene que ser un hecho constante, no es un solo evento, sino que pasa constantemente, y nuestras familias tienen muy pocas herramientas para lidiar con este fenómeno.
¿Qué hacen en Identity? Ya cuando una vez identifican, me imagino que hacen programas de prevención, pero yo también una vez identifican para que los jóvenes hablen con los padres de familia o hablen con ustedes, expertos en Identity, y digan, rompan este silencio y digan, yo estoy siendo víctima de bullying. Bueno, el tema de la prevención es muy importante. Nosotros hacemos muchas encuestas con los chicos, investigaciones, y el tema de la resolución de conflictos es un tema enorme en nuestra comunidad. Nuestros jóvenes no saben cómo resolver conflictos a través de la comunicación. Eso es por un tema. El otro tema tiene que ver la relación de los padres y los jóvenes. Porque uno no puede, es muy difícil cuando un chico está siendo víctima de bullying, de repente establecer una relación inmediata con el papá o la mamá y ir a contarles, estoy siendo víctima de bullying, cuando no ha tenido esa relación anteriormente. Por eso la prevención es importante y los papás tienen que hacer preguntas a los chicos desde el principio, para que haya esa relación de confianza, digan cómo te fue en la escuela hoy, con quién almorzaste, tuviste algún problema, qué es lo que te hizo feliz, algo te puso triste. Si no existe esa relación de confianza con los papás, entonces es muy difícil que el niño o la niña le vaya a contar lo que está pasando y sufren en silencio, por ende. Aquí Diego mencionó algo muy importante y esto es el costo del silencio. Es lo que estamos sufriendo internamente a nivel familia por no tener estos lazos de comunicación con nuestros hijos, y muchos de esos lamentablemente terminan hasta suicidio y muerte por no haberlo identificado y conversar con ellos. Jorge, muchos de los casos que hemos visto es que los varones son víctimas de bullying físico. Y las niñas están siendo víctimas de esta intimidación a nivel verbal, muchas de ellos por internet. Se burlan, usan fotografías, etcétera. Estamos viendo casos muy delicados a través de lo que está pasando con el internet y lo que se llama ahora el ciberbullying o el cyberbullying. ¿Por qué no hablamos al respecto? Sí, en este caso el acoso cibernético es algo que es tomado seriamente en las escuelas públicas del condado de Arlington y las escuelas públicas del condado de Fairfax. Allí en Arlington tienen un programa que ha sido diseñado para evitar esto, para preparar a los estudiantes, y es un programa que se dicta desde el kindergarten hasta el 8º grado, para que cuando llegan a la escuela superior o al 9º grado estén listos para saber cómo manejar esto. Otra cosa que se hace en todo momento es un trabajo que siempre se hace integrado entre los padres, los maestros, el rector de la escuela y el sistema escolar. Lo mismo en Fairfax County. Algo interesante que puedo decir es que Fairfax County tiene la aproximación que ellos tienen es aproximación de ir hasta llegar a hablar con la policía, que puede llegar a tener connotaciones bastante serias a nivel de la familia. Entonces, tanto las escuelas públicas de Fairfax como las escuelas públicas de Arlington toman este tema como algo que es muy serio, y siempre es buscando hacer entender a las partes, la parte de la persona que está siendo acosada, el que está acosando y los que también están observando este tipo de comportamiento, de tal manera que los estudiantes que están siendo víctimas de este acoso no sepan que tienen herramientas y que ellos no están solos. Entonces, esa estrategia es una estrategia que se utiliza en los dos sistemas escolares. Gabriela, quiero cerrar este programa preguntando por las señales, porque si hacemos como el seguimiento de lo que hablamos, que los jóvenes no lo comunican con sus padres, de pronto como padres sí podemos hablar de esas herramientas y estar atentos a reconocer algunas señales. ¿Cuáles son estas? Mira, primero sería ver esos cambios de estado de ánimo en nuestros hijos. O sea, si vemos que el niño llega, no quiere platicar nada de la escuela, se ha vuelto retraído, llora fácilmente, tiene problemas para dormir, esas son señales. También puede ser que llegue con golpes, ¿no? O llegue con la ropa rasgada, eso también te puede indicar fácilmente. Pero también puede ser que, por ejemplo, el niño ya no quiere ir a la escuela. Empieza a tener excusas, dice me duele el estómago, hace cualquier cosa para evitar estar en esa situación. Y esas son señales, son indicadores que te puede decir que el niño está siendo acosado. Ustedes, padres y madres de familia,
si saben reconocer estas señales y se han preguntado de pronto alguna vez si sus hijos pueden ser víctimas de bullying. Vamos a regresar después de la pausa hablando precisamente de lo que está a su alcance, lo que pueden hacer, de cuál es su rol y cuál es también el papel de la escuela para prevenir y definitivamente terminar, ¿por qué no?, con este problema de bullying en nuestros jóvenes latinos y niños latinos. Regresamos en instantes. La intimidación física, verbal o emocional es una epidemia silenciosa que podría estar afectando a 1 de cada 3 estudiantes latinos, sobre todo en esta época de olas antiinmigrantes. Gabriela, ya comenzamos y entendimos en el primer segmento qué es el bullying, identificamos las señales y poder reconocer si nuestros hijos podrían estar en esta situación. Muchas de las situaciones que vemos dentro del núcleo familiar latino es que cuando el hijo viene y quiere contarle a su papá o a su mamá que está siendo víctima de bullying, nuestros padres, sobre todo varones, ¿no?, papás, dicen, péguele de regreso. Si usted le pegan, péguele. Si usted le dicen, hágalo, no péguele. ¿Por qué es importante recalcar que esta no debe ser la reacción de los padres de familia? Mira, la violencia genera violencia. O sea, esa es como que la prima máxima, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta los rasgos que son caracterizados estos niños a lo que lo estamos empujando. Por lo general son niños tímidos, tienen autoestima baja, como lo hablamos antes, tienen rabia, hay mucha vergüenza y entonces lo estamos empujando a que llegue con estos déficits a pelearse. Por otro lado, también el acosador por lo general no está actuando solo, o sea, igual hay un grupo y lo estamos mandando también solo al ruedo, ¿no?, al chico, a la niña. Entonces, y eso de entrada son como problemas en los cuales instantáneos, pero también el hecho de que nosotros le estamos diciendo que los problemas solamente se resuelven con más violencia, eso solamente lo empeora. Y eso me recuerda a un caso que tuve de una persona ya adulta que contándome cómo sus problemas de relaciones habían sido, era un patrón y todo venía desde de bullying de la escuela. Porque fue así como la empujaron a que tenía que resolver el problema. O sea, lo que dices, ¿no? Si te llegas aquí golpeado, te va a ir peor, ¿no? Tienes que defenderte y también pégale y 2 veces más duro. Y eso solamente ella aprendió a que así se podían arreglar los problemas. Todas sus relaciones habían sido de agresión. Llegó al punto de que en casa también lo estaba haciendo y lo venía arrastrando. Entonces esto de corto plazo, o sea, de manera inmediata, solamente lo trae más problemas, pero también a largo plazo. ¿Cuál debe ser entonces la reacción de nosotros, los padres de familia, cuando nos vemos enfrentados a una situación como esta? Bueno, hay que enseñarles, como decía también Diego, a tener otras herramientas. Estas herramientas son de comunicación. O sea, hay un protocolo, de hecho, que se enseña mucho en las escuelas, a que, bueno, primero tienes que hablar, ¿no? Decir no, basta, esto no me gusta. Si no, ignóralo, camina, vete de la situación y también repórtalo a otra persona, a un adulto. Este es como un protocolo de inmediato, pero también nosotros tenemos que ayudar a los niños a empoderarlos, a enseñarles a cómo ser enérgicos, a hablar con autoridad y para eso pueden practicar los padres con los hijos, ¿no? Diferentes situaciones, pero también enseñarles a ver cuáles son las situaciones de acoso, cómo pueden enfrentarse, cómo pueden hablar con la autoridad, cómo pueden abogar por sí mismos a tener una vida libre, feliz, segura y sobre todo ayudarles a ver que ellos tienen fortalezas, que ellos pueden ser estas personas seguras y no porque estas cosas que le están señalando el acosador, porque siempre va a tratar de enseñarle como sus debilidades, que eso no tiene que dejarse. O sea, que no es aceptable el acoso, pero hay que enseñarle a los hijos. También como padres de familia, Diego, nosotros tenemos derechos y es importante que quienes nos están escuchando hoy en el programa sepan que pueden acudir a la escuela, que no están solos. Muchos, la barrera del idioma, ¿no?, que hemos hablado, mi hijo llegó con este problema, pero yo cómo me acerco a la escuela, con quién hablo, ¿por qué no hablamos un poco sobre esta poderosa herramienta que es un aliado y debe ser un aliado que es la escuela? Bueno, 2 cosas. Primero, para hacer un poco de suma a lo que dijo Gabriela. Si nosotros le mandamos a nuestros hijos a que le peguen a otra persona, perdemos el derecho moral de hacer una queja formal con la escuela.
porque nuestro hijo o hija se ha vuelto bully también. Y el primer aliado y el mejor aliado son los padres, no la escuela. Entonces, los padres, lo primero que tienen que hacer es decirle a su hijo o su hija que no están solos, que ellos van a trabajar con ellos para solucionar el tema, no importa lo que tengan que hacer. Ahora, las escuelas a veces tienen herramientas y no tienen herramientas. Primero, todo papá o mamá tiene derecho de pedir una cita con el principal y explicarles qué es lo que está pasando y ver si lo pueden solucionar. Pero también pueden pedir llenar un formulario de bullying o intimidación, o en realidad es bullying e intimidación, y ese formulario tiene que ser completado y las escuelas tienen que responder a los 10 días hábiles de haberlo sometido. Lo que nosotros recomendamos es que los papás saquen una foto, ¿no?, del formulario antes de entregarlo, que tomen el nombre de la persona a quien se lo han entregado para asegurarnos de que esto llegue. Y a los 10 días hábiles, ¿no?, volver a decir qué ha pasado con esta queja que hemos elevado. Y una copia del formulario va al abogado general de las escuelas y otra va al Departamento de Educación del Estado. O sea que no están solos los padres. Una vez que sometemos el formulario, hay procesos que se empiezan a desarrollar. Y las escuelas pueden tratar de mover al niño o la niña a otra clase, suspenderlos, y en el peor de los casos, depende de la edad, ¿no?, mandarlos a otra escuela, ¿no?, al que hace bully, al bully, no al que recibe. Pero es difícil cuando se trata de niños muy pequeños, ¿no?, que no saben lo que están haciendo o están ejerciendo una conducta que vieron en su casa. Lo mejor es que las escuelas, como hemos visto anteriormente, creo que tanto Gabriela como Jorge lo dijeron, las escuelas tienen que educar a todos los alumnos, ¿no? Y nosotros lo hacemos mucho en Identity, ¿no?, a tener empatía, a resolver conflictos, a trabajar más juntos, en equipo, etc. Si no, se vuelve muy, muy complicado. Diego, ¿y cómo funciona este problema de bullying entre adolescentes? Entre adolescentes a veces es más difícil. Los jóvenes tienen acceso a herramientas muy fuertes y poderosas que antes no tenían, como el internet y las redes sociales. Nosotros hemos tenido casos donde las cosas se han elevado, ¿no?, innecesariamente, porque alguien escribe un rumor acerca de otra persona y se lo manda a 200 personas, no a uno, ¿no? Si uno hace el cara a cara, la expansión de ese rumor es limitado. Pero desde las 9 de la noche, cuando un niño se va a dormir, hasta que se despierta a las 7 de la mañana, esto puede haber recorrido cientos de emails o no sé qué, de diferentes personas, y el niño o la niña se despierta a la mañana con ataques, ¿no?, que han ocurrido durante las horas de la noche. Es muy complicado el tema. Por eso que los padres tienen que primero decirle: no estás solo o sola, te voy a apoyar, e ir a la escuela y demandar. Si no recibe respuestas, entonces hacer un formulario y no dejar que eso caiga. Tiene que decir a los 10 días qué pasó, 10 días hábiles, qué pasó, y si no, tienen el poder de ir y elevar la queja en la administración de las escuelas. A veces es complicado para nuestros padres navegar eso, pero si tienen organizaciones como El Futuro, como Identity, los podemos ayudar, y si no, profesionales como Gabriela también los pueden ayudar. Es muy importante, Diego, lo que acabas de decir, y lo quiero recalcar, porque los padres es importante darles ese mensaje que no están solos. Y la parte de navegar el sistema, sabemos que es difícil, sobre todo, ya lo mencioné, por la barrera del idioma. Jorge, ¿y por qué no le mandas un mensaje a nuestros padres de familia de eso? Que en las escuelas hay enlaces latinos, que existen organizaciones como El Futuro, Identity, que el personal habla español, aquí los tenemos representados, hablan su idioma, y esta no debe ser una excusa para no hacer saber a la escuela o no pedir ayuda sobre una situación de intimidación o ataques verbales, físicos o emocionales en contra de nuestros hijos. Claro, mira, una de las cosas que también es importante es definitivamente los padres son los mejores aliados y esa es nuestra responsabilidad primordial. Nuestro trabajo es empoderarlos para que ellos sepan los procedimientos que deben seguir en las escuelas públicas. Una de las cosas que es importante es que entiendan que no solamente es el rector, también hay trabajadores sociales, también hay psicólogos, también hay profesores, y definitivamente en nuestra área metropolitana ahora tenemos la ventaja de que muchos de ellos son bilingües y hablan en inglés y español. Entonces el idioma ya no es una barrera. Ahora, otro aspecto que es importante, de nuevo, como lo dije al principio, es que en Virginia este es un delito y es un delito menor clase 1.
Entonces, esto es algo que los estudiantes se les enseña desde muy pequeños y ellos entienden y se les está hablando continuamente en las escuelas de las repercusiones que este tipo de actitudes pueden tener. La tolerancia es mínima, por no decir cero, lo que quiere decir que los rectores de las diferentes escuelas, tanto en Arlington como en Fairfax, tienen la instrucción de que tan pronto una queja se hace, tienen que darle seguimiento inmediato. Y ahí es donde nosotros entramos a jugar parte importante en este proceso, porque también los padres no están solos, necesitan organizaciones como EduFuturo, como otras organizaciones que hay en Maryland, en Virginia, en DC, y ahí es donde nosotros necesitamos asegurarnos que ellos sepan que nosotros somos un recurso y que estamos ahí para ayudarlos. Nosotros tenemos personal que va a abogar y que va a trabajar con las escuelas para asegurarse que esos problemas se resuelvan inmediatamente. Pero también hay otra parte importante que creo que es importante tocar acá, y es el hecho de que no solamente es el que está siendo acosado, sino el que está haciendo el acoso. Y también eso pasa dentro de nuestras familias latinas, y es importante que los papás entiendan que si no actúan rápidamente, esto puede tener repercusiones muy serias en el futuro de los hijos de ellos. Con ese mensaje voy a cerrar este segmento porque es muy importante. Atención, padres de familia, no solamente sus hijos pueden estar siendo víctimas del bullying, de estos ataques e intimidaciones, sino sus hijos podrían estar siendo quienes acosan, y eso es un problema igual de serio, y aquí nuestro rol como padres de familia también es fundamental. Nos vamos a una breve pausa, regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa, no se vayan. Una de las mejores maneras para prevenir el bullying es involucrar a nuestros hijos en actividades sanas, y también como padres de familia saber sobre los recursos que hay para nosotros poder prevenir y tratar estos temas de intimidación física, verbal o emocional. Por eso está aquí Diego, invitado para que nos hable sobre Identity, que es una organización sin ánimo de lucro muy reconocida en el área metropolitana, que por décadas ya ha hecho un trabajo increíble con nuestros jóvenes y padres de familia. Háblanos, Diego, sobre los programas que ofrecen en Identity. Bueno, en Identity nosotros trabajamos mayormente en el condado de Montgomery. Vemos más o menos a 3.500 jóvenes y las familias todos los años. Nos enfocamos en 3 áreas: el apoyo educativo, apoyo socioemocional y el apoyo laboral. Pero un programa muy importante que tenemos es un programa de liderazgo para padres, para que los padres sean líderes en sus comunidades, en sus escuelas y en el condado. Pero la mayor parte de ese programa es el ayudar a los padres a que se empoderen para poder reaccionar cuando hechos como estos suceden. No solamente a ellos, sino también a otros padres, vecinos, etc. Porque una de las barreras más grandes para lidiar con el tema de bullying es que nuestros padres se sienten intimidados muchas veces con ir a la escuela porque no hablan el lenguaje, y tenemos que entender que ellos tienen los mismos derechos que todo el resto de los padres. Tenemos que exigir que se haga algo al respecto, y hay que hacerlo porque si no lo hacemos, nuestros hijos sufren. Lo mismo con EduFuturo, Jorge. Ha cambiado la vida de muchísimos jóvenes y sus familias, sobre todo en el área de Virginia. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre la misión de EduFuturo? Sí, definitivamente. Nuestra organización ya son 21 años trabajando y prestando servicios en las escuelas públicas de Arlington y en las escuelas públicas de Fairfax. Allí nosotros tenemos la manera como nosotros trabajamos es que trabajamos integradamente. De la misma manera que estamos trabajando con los estudiantes, lo hacemos con los padres. Así que el empoderamiento va en las 2 vías. Por el lado de los jóvenes, estamos trabajando con ellos desde kinder hasta el momento en que se gradúan del high school en el 12º grado, y luego los seguimos a través del college. Y siempre es trabajando esa parte importante de comportamiento. Desde que son bien pequeños estamos trabajando la parte de comportamiento, que como ustedes saben es sumamente importante para el éxito de la familia y del estudiante. Entonces eso está comprobado, y nosotros estamos siempre trabajando esa parte de liderazgo, pero también lo hacemos con los padres. De tal manera que ese empoderamiento que Identity está haciendo para los padres en Montgomery County, nosotros lo estamos haciendo en Arlington y Fairfax.
Es muy importante tratar estos temas, conocer sobre los servicios que ofrecen, porque estos temas de bullying y el bullying cibernético, que es a través del Internet, puede llevar al suicidio, Gabriela. Así es, desafortunadamente vemos esos casos. Un componente esencial dentro de la víctima que es acosada es que se sienten atrapados, que para llegar al suicidio se necesitan dos cosas. Siento que nadie me puede ayudar y por otro lado que mi situación no va a mejorar. Entonces deciden que la única escapatoria es el suicidio. Entonces, eso vemos que cada vez es más alto. En la ONU hubo un estudio donde resultó que el 78% de los jóvenes que habían cometido suicidio estaban relacionados de alguna forma con haber sido acosados, ya sea de forma así, del personal, ¿no? Real, y también de manera virtual, o sea, a través de Internet. Por eso es muy importante que los padres de familia se den cuenta, abran los ojos, como lo dije al principio del programa, es hora de quitarnos la venda. Nuestros hijos pueden estar siendo víctimas de bullying, ataques, intimidación verbal, físico, emocional, en la escuela o a través del Internet. Esto es una situación clara y como padres de familia tenemos que estar atentos. Con esto me despido. Muchísimas gracias a Jorge, a Diego y a Gabriela por habernos acompañado en Línea Directa con este tema tan importante. A ustedes en casa también muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este programa de Línea Directa. El tema del acoso, la intimidación física, verbal, emocional, es algo de que cualquiera puede ser víctima en la familia. No solamente víctima, sino podemos tener uno de nuestros hijos que sea el acosador. En cualquiera de los dos campos hay que saber cómo tratarlo, saber atacarlo y prevenirlo. Me despido de ustedes. Estuvo Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.